Millbrook County, Texas. Un pueblo tan pequeño que todos conocen el nombre de tus abuelos y también tus secretos. Durante casi 20 años, chicas jóvenes desaparecieron sin explicación. Una cada pocos años, sin testigos, sin señales de lucha y sin cuerpos. La policía siempre repetía la misma frase: seguro se fue de casa. No hay delito, pero estaban equivocadísimos. En 2015, una joven llamada Sarah Mitchell entró a una propiedad abandonada buscando respuestas y encontró algo que ningún ser humano debería ver jamás. 7 vestidos colgados como trofeos. 7 chicas que jamás se habían ido. 7 familias que vivieron una mentira durante décadas. Y lo peor, uno de esos vestidos pertenecía a Julie Brennan, su mejor amiga, desaparecida 2 años antes. Una chica que, según la policía, había escapado con un trabajador migrante. Julie no escapó. Julie fue tomada por alguien que conocían, alguien que todavía estaba ahí, observando. Bienvenido a la historia más oscura que ha salido de los campos de Texas. Se te hará breve antes de comenzar la historia. 10 segundos. Antes de seguir, si te gustan los casos reales contados sin censura, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Lo que viene a continuación no es fácil de escuchar. Inicio de la historia, parte 1:1. En el último día de Julie Brennan, 15 de julio de 2013, el sol quemaba los campos de fresas de Millbrook County, dejando un olor dulce y metálico en el aire. Entre los trabajadores que comenzaban su jornada estaba Julie Brennan, de 19 años, tímida, estudiosa, hija de agricultores y con la costumbre de vestir colores alegres incluso en días grises. Esa mañana usaba su blusa amarilla favorita. Para la buena suerte, decía siempre. Pero ese día no había suerte. Cerca de las 8:30 de la mañana, Julie recibió una llamada. No se sabe qué escuchó, pero quienes estuvieron allí recuerdan que su rostro cambió por completo a miradas rápidas a la entrada del campo. Respiración agitada, como si esperara o temiera la llegada de alguien. A las 11:45, dijo a su supervisor Miguel Hernández que se sentía mareada y que iría a la casa a tomar agua. Caminó sola hacia la vivienda familiar, a unos 200 metros de los campos. Fue la última vez que alguien la vio libre. 2. En la desaparición que nadie quiso investigar una hora después, su madre, Patricia Brennan, notó que Julie no había vuelto. Entró a la casa y encontró a la puerta trasera entreabierta, el bolso sobre la mesa, el teléfono, las llaves, la cama intacta, ningún rastro de desorden, lucha ni huida. Julie simplemente había desaparecido dentro de su propia casa. Cuando Patricia llamó a la policía, el sheriff Tom Peterson llegó con la parsimonia del que ya tiene una respuesta preparada. En pocas horas, la teoría oficial fue establecida. Julie se fue con un trabajador migrante mexicano llamado Marco Jiménez. Habían visto a Julie hablar con él semanas antes. Incluyeron en el expediente que faltaban 3 conjuntos de ropa y una maleta pequeña, y con eso dieron el caso por cerrado. 3 días de búsqueda en 3. La familia gritó que era imposible, que Julie nunca habría dejado su vida, sus estudios, su madre enferma, pero nadie escuchó. 3. 2 años de silencio y una obsesión mientras el pueblo olvidaba el caso. Alguien no podía hacerlo. Tyler Brennan, el hermano menor de Julie, tenía 16 años cuando ella desapareció, y desde ese día dedicó cada fin de semana a buscarla. Recorrió más de 100,000 las alrededor de Millbrook County. Habló con trabajadores estacionales, conductores de buses, granjeros, vecinos, cualquiera. Guardaba todo en mapas, fotos, notas, horarios, rumores. Su obsesión era lo único que mantenía a la familia de pie. Junto a él estaba Sarah Mitchell, la mejor amiga de Julie desde la infancia. Sarah cargaba su propia culpa. Si hubiese estado en casa aquel verano, quizá habría notado algo. Ambos eran los únicos que aún hablaban de Julie, a los únicos que no aceptaban la mentira que todo el pueblo había adoptado cómodamente en la chica. Brennan se fue con un mexicano. 4. En el regreso de Sarah,
y el presentimiento que lo cambió todo en 2015. Serra regresó por vacaciones, después de estudiar periodismo en la universidad. Su primer pensamiento, al volver a Millbrook County, no fue su familia, ni su casa, ni sus amigos. Fue Julian. Algo en su interior le decía que el caso nunca había sido lo que parecía. Decidió investigar sola, aplicando todo lo que había aprendido en sus clases. Su primer destino no fue la granja Brennan, fue una propiedad abandonada en la vieja casa de los Johnson, a 3 millas de distancia, un lugar donde de niña había asistido a barbacoas, fiestas de cosecha, cumpleaños. Ahora estaba vacía, cubierta de maleza. Algo la llamaba hacia allí. 5A. El hallazgo del vestido amarillo. En el patio trasero, entre hierbas altas y silencio, Sarah vio algo imposible. Un vestido amarillo colgando de un tendedero oxidado. Y no cualquier vestido. El vestido amarillo que Julie usó en su último cumpleaños en limpio y recién lavado. Como si alguien hubiese estado allí hace muy poco. Ese fue el comienzo del horror. Cuando Sarah vio el vestido amarillo moviéndose con el viento, sus piernas se debilitaron. No podía ser una coincidencia. Ese vestido había desaparecido junto con Julian. Cada hilo, cada costura, cada pequeño detalle estaba grabado en su memoria. No era una réplica, era el original. Algo dentro de ella le gritaba que no debía estar allí, que debía alejarse, pero otro impulso, más fuerte y más oscuro, la obligó a avanzar. Sintió que alguien la observaba. Un silencio espeso cubría el lugar, como si la casa abandonada estuviera conteniendo la respiración. Sarah avanzó hacia la puerta del granero, aquel viejo edificio de madera que de niña le parecía gigante y misterioso. Ahora, sin embargo, la estructura era una sombra deformada, con tablones húmedos por el tiempo y el olor agrio del moho saliendo por las rendijas. Empujó la puerta lentamente. Al principio no vio nada. Había polvo flotando en el aire y una oscuridad que parecía tener peso. Pero cuando sus ojos se acostumbraron, su corazón se detuvo. Frente a ella, colgados con precisión casi quirúrgica, había otros 6 vestidos. Todos limpios, todos intactos. Cada uno con una etiqueta escrita a mano, nombre, edad, fecha de desaparición y algo que heló la sangre de Sarah. Pequeñas notas personales que solo alguien que observaba a esas chicas muy de cerca podría saber. Ella retrocedió, sintiendo que estaba invadiendo el santuario de un depredador. Reconoció 2 de los nombres en chicas que también habían sido declaradas como fugas voluntarias en años pasados. En ese momento entendió algo que le revolvió el estómago. Nadie había escapado. Nadie se había ido con nadie. Todas habían sido tomadas, seleccionadas, por alguien que estaba tan cerca que podía entrar a sus casas sin ser notado. Pero había un detalle aún más perturbador. En la etiqueta del vestido de Julie no aparecía la palabra vendida, como en las demás ni transportada. Solo una palabra escrita, con una letra firme y obsesiva, mantenida. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sarah. Eso significaba que Julie había sido retenida, no movida. Significaba que seguía cerca. Significaba que llevaba 2 años viviendo un infierno en algún lugar de esa misma propiedad. El aire se volvió insoportable. Sarah salió del granero, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar de su cuerpo. Sabía que tenía que avisar a alguien, pero también sabía que, si llamaba a la policía, probablemente enterrarían el caso como hicieron antes. Solo había una persona en quien podía confiar, y corrió directo a buscarlo. Cuando Tyler abrió la puerta y vio a Sarah llorando, temblando y sosteniendo la etiqueta arrancada del vestido, entendió que algo terrible había ocurrido. No hizo preguntas, solo la dejó entrar y escuchó. Ella habló sin respirar del vestido, del granero, de los nombres, de las fechas y del mensaje inquietante que solo él podía entender. En Julie no se fue. Julie nunca se fue. Tyler sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había sentido durante 2 años, todas sus sospechas, todas sus búsquedas, estaban siendo confirmadas en ese instante. Julie había sido secuestrada y seguía viva. Juntos decidieron hacer lo que no habían hecho en 2 años: enfrentar directamente
al sheriff Peterson. Sarah no confiaba en él, pero Tyler pensó que si le llevaban pruebas físicas, no podría ignorarlas. Cuando llegaron a la estación, el sheriff estaba a punto de irse. Su expresión aburrida cambió apenas vio la etiqueta con el nombre de Julie y la fecha exacta de su desaparición. Intentó minimizarlo, diciendo que podría ser una broma cruel de algún adolescente, hasta que Sarah mostró las fotos que había tomado con su celular dentro del granero en 7 vestidos. 7 etiquetas, 7 vidas robadas, y una palabra que ningún policía responsable podría ignorar han mantenida. El sheriff se quedó mudo. Luego, sin mirar a los jóvenes, ordenó asegurar la propiedad. Esa misma noche, agentes rodearon el lugar. Revisaron la casa abandonada, las habitaciones, los sótanos. Pero el granero estaba exactamente como Sarah lo había encontrado. No había señales de la presencia de Julie, ni de nadie. Sin embargo, lo que encontraron dentro de una vieja caja metálica cambió por completo el rumbo de la investigación. Eran documentos, recibos de mantenimiento, órdenes de reparaciones, firmas, todas pertenecían al mismo hombre, un técnico que había trabajado durante años en cada granja donde desapareció una chica, un nombre repetido una y otra vez como una sombra imposible de ignorar a James William. Y al fondo de la caja había un cuaderno lleno de anotaciones detalladas, hábitos de chicas jóvenes, horarios, rutas de regreso a casa, fechas en que las familias estaban ausentes. Era un catálogo de víctima, un mapa mental de un depredador metódico. Y entre esas anotaciones, una entrada destacaba por encima de todas: J.B. 19 años, perfecta para el proyecto especial. El sheriff comprendió al fin la magnitud del caso, pero justo cuando iban a trasladar las pruebas a la estación, ocurrió algo que nadie esperaba. El teléfono de Tyler sonó, un número desconocido. Él contestó, pensando que podría ser un trabajador de alguna granja que había visto algo. Pero la voz que escuchó era calmada, grave y familiar. La voz del propio Jameson. El hombre sabía que lo estaban investigando y sabía exactamente con quién hablar. Dijo una frase que congeló la sangre de Tyler. Si siguen buscando. Julie muere. Antes de que Tyler pudiera responder, recibió un mensaje, una foto en Julie, viva, más delgada, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Estaba en una habitación pequeña, iluminada por una bombilla débil. Al fondo, apenas visible, había un letrero, Ann Kings Far. Ese fue el momento en que todo cambió. Ya no era una investigación, era una carrera desesperada para salvar una vida. La madre observa cómo la policía se lleva al principal sospechoso, mientras el eco de los gritos de la niña siguen resonando en su mente. Aun cuando el caso parece estar llegando a su final, una sensación inquietante permanece en el aire. Algo no encaja del todo, como si una pieza invisible del rompecabezas todavía estuviera perdida. Los investigadores analizan las últimas pruebas, repasando una y otra vez las imágenes de la cámara de seguridad, los testimonios contradictorios y los objetos encontrados en el bosque. Todo indica que el agresor actuó solo, pero algunas huellas sugieren que alguien más estuvo cerca, alguien que nunca se presentó, alguien que pudo haber visto todo desde las sombras. La familia intenta reconstruir su vida, pero el silencio de la casa revela una ausencia imposible de ignorar. El cuarto de la niña permanece intacto, como si aún esperaran verla cruzar la puerta de regreso. Cada objeto, cada fotografía, cada risa congelada en el tiempo, recuerda lo que se perdió aquella noche. Los oficiales cierran el expediente con un nudo en la garganta. Aunque el culpable está tras las rejas, saben que la historia no termina realmente ahí. En cada rincón del pueblo, aún se habla del caso, de los detalles terribles, de los minutos que parecieron eternos, y de las decisiones que cambiaron destinos para siempre. Y mientras las sombras del bosque continúan moviéndose con el viento nocturno, algunos vecinos aseguran que todavía escuchan susurros entre los árboles a un eco lejano, un rastro de algo que nunca fue completamente explicado. Finalmente, el narrador respira hondo. Una historia que comenzó con una desaparición termina con un pueblo marcado para siempre. Pero como siempre digo,
En los casos reales, nada está totalmente resuelto. Si te gustó este relato y quieres que siga trayendo historias reales tan profundas y escalofriantes como esta, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad y nos ayuda a seguir explorando los misterios más oscuros.